A ver, comenzaremos la segunda parte. No sé si todos han visto la discusión que tuvimos con Gabriel. La verdad es que no encuentro el motivo para que se hace. Es así. Es así. Yo podría asegurar que este es el resultado. No he alterado ninguna regla de derivación. Y además coincide con el resultado del libro también. Ya. Veamos. Lisa, ¿me puede explicar, por favor, el 9 de exponenciales? El 9 de exponenciales. Ya. Pero luego de eso ya vamos a avanzar un poco, ¿ya? Porque sí necesito hoy día hacer, a ver, el 9 de exponenciales. Y igual a la 1 sobre x más 1 sobre a la x. Está bien, ¿verdad? Fíjense que aquí podría aplicar la regla del cociente. Por supuesto que no es necesario, porque esto termina siendo a la 1 sobre x más a la menos x. ¿No ve? Y entonces yo puedo derivar ya estas directamente. Y entonces va a ser a la u por u'. A la 1 sobre x por u'. Este 1 sobre x es x a la menos 1, ¿no ve? Ya lo he puesto aquí, ya he hecho el cambio. Este es x a la menos 1. Más a la menos x por u'. Listo. La derivada de x a la menos 1, ¿cómo es? Menos x a la menos 2. ¿Está bien? Este menos 1 baja y menos 1 menos 1 menos 2. Por a la 1 sobre x. Menos, la derivada de x es 1. Sería menos 1. Menos a la menos x. Listo. Ese es un buen resultado. Esto por supuesto que puedo escribirlo también así. A la 1 sobre x, negativo, ¿no? Sobre x al cuadrado menos a la menos x. Ya. Ya lo puse así. Esto podría haber sido 1 sobre a la x también. Pero no importa, son diferentes formas de escribir lo mismo. Si ustedes han llegado hasta aquí, ya está bien. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? El 15, por favor, Lice, de la práctica de funciones exponenciales. Ya. La última, ¿listo? Para luego avanzar materia. La 15. Y igual x, a la x más x. Bueno, podría factorizar el x. Me convendría, ¿no ve? Porque aquí tengo un producto. Si factoriza el x, bueno, seguiría viendo el producto. No sé cuánto ganaré, pero voy a factorizar. Creo que gano. No, es lo mismo, es lo mismo. En realidad, factorizando o sin factorizar me va a dar el mismo grado de complejidad. Aquí tengo un producto. Dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Está bien?
La derivada de x es 1. Por tanto, esto me va a quedar ex más 1 más x. La derivada de e a la x es la misma e a la x. Y la derivada de 1 es 0. Por tanto, esto queda así. Finalmente, el ejercicio, en este paréntesis estaba de más, me va a quedar e a la x más 1 más x e a la x. Un poquito desordenado, pero este es el resultado. Lo correcto hubiera sido x e a la x más e a la x más 1, pero es lo mismo. Cuestión de orden nada más. Resultó bastante simple, ¿no? Me iba a dar el mismo resultado si yo derivaba directamente esto. De este x es 1, es este 1. Y de esto es un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar me va a dar exactamente lo mismo. Y con los mismos pasos, así que no he ganado mucho haciendo la factorización. ¿Se entendió, verdad? Si han entendido, pónganme el comprendido B. Hasta aquí. Ya, chicos. Bueno, tímidamente me han puesto 3 personas. Espero que los demás también estén entendiendo. Derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. ¿Qué es una derivada de orden superior? Si yo derivo una vez, es la primera derivada. Ustedes han debido ver que en varios ejemplos les dicen hallar la primera derivada. A ver. Si vuelvo a derivar, ya se convierte en la segunda derivada. Derivada segunda de y con respecto a x 2 veces. Si vuelvo a derivar, ya se convierte en la tercera derivada. No es de x al cubo, es derivada de x 3 veces. ¿Qué es lo mismo que poner? Este es y prima, este es y segunda, este es y tercera, y cuarta, y quinta. Listo, nada más. Esa es una derivada de orden superior. O sea, volver a derivar lo que ya habíamos derivado antes. ¿Listo? Entonces, fíjense que no hay nada nuevo. Nada nuevo. Solamente que a veces se complica bastante. Fíjense que si yo derivo, por ejemplo, un logaritmo, mi resultado va a ser una función racional. Entonces, normalmente para una segunda derivada de una función logarítmica, voy a tener una regla del cociente, ¿no? Sin embargo, hay ciertas características que nosotros vamos a ir aprendiendo. Pero, teóricamente, no hay mayor misterio. Una derivada de orden superior es derivar varias veces cada vez sobre el resultado anterior, nada más. La segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta, la quinta, la sexta. A veces se termina, a veces se continúa. Van a ver, por ejemplo, esto. Tengo la función x 2 por 2x al cubo más 4x al cuadrado menos x más 6. Encuentro su primera derivada. 6x al cuadrado, ¿no ve? Más 8x menos 1. ¿Está bien? Sabemos que una función potencial, el grado de la derivada disminuye en 1. Entonces, la segunda derivada va a ser 12x más 8. Fíjense, de esta que era una ecuación cúbica,
cuyo gráfico es una curva con dos máximos. La primera derivada de esta se convierte en una parábola. Y la derivada de una parábola en una recta. La tercera derivada va a seguir siendo una recta, pero paralela al eje X, ¿no ve? Esta es una recta. Y la y cuarta, la cuarta derivada, va a ser 0. Y a partir de ahí va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Pues fíjense lo que ocurre con una función potencial. ¿No ve? Entonces, cuando yo voy derivando, va ocurriendo eso. Esto tiene implicancias, ¿no? Implicancias que inclusive se traducen en algunos resultados concretos. Eso van a ir aprendiendo ustedes en materias de especialidad, seguramente. ¿Listo? Pero es un comportamiento típico de una función exponencial. Mira lo que pasa con una función exponencial. E a la 4x. ¿Listo? La primera derivada. E a la u por u'. U' es 4. ¿Sí? Esa es su derivada. La segunda derivada. 4 por e a la 4x por 4. Y la tercera derivada. 16 por 4. 16 es 4 al cuadrado. Luego va a ser 4 a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima. Pues fíjense que si mi gráfico, el primer gráfico era así, el segundo va a ser esto por 4, así, el tercero así, el otro así. A este se convierte en un factor amplificador. Me va amplificando, según voy derivando, este factor va amplificando. Si esto hubiera sido a cuadrado, a ver, vamos a hacer. Y igual 4e a la 4x al cuadrado. ¿Listo? Vamos a derivar hasta la tercera derivada. Entonces, yo les voy a dar en el examen así. Eso quiere decir, deriven hasta la tercera derivada. La primera derivada. 4, constante. E a la 4x cuadrado por u'. ¿Lo ve? Esto es igual. La derivada de esto es 2 por 4, 8x. 8 por 4, 32x. E a la 4x al cuadrado. Fíjense, aparece un producto. Y aparece un producto, pues no puedo hacer nada sobre eso. Entonces, la segunda derivada, esta es la primera derivada. La segunda derivada va a ser un producto. 32x prima. ¿No ve? Por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esta es la segunda derivada, ¿no ve? Esa segunda derivada entonces va a ser la derivada de x, 1. La derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Ya tengo, pues. Aquí está.
En el 4 va a ser e a la 4x al cuadrado por 8x. ¿Lo ven? Entonces, fíjense ustedes de que esta segunda derivada termina siendo 32 e a la 4x al cuadrado más 8 por 32, 8 por 2, 16, 24, 256, x al cuadrado, e a la 4x al cuadrado. Este factor amplificador va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Pero hay un hecho especial. En todos los casos, yo puedo factorizar esto. ¿Y qué me va a dar? 1 más 8x e a la 4x al cuadrado. Ah, no, perdón, ya no hay este x al cuadrado. Ya no hay porque ya lo factoricé. Entonces, fíjense, igual tengo un producto, pero este factor en todos los casos se va a poder factorizar. Y siempre voy a tener un factor amplificador x al cuadrado, era, ¿no? Listo. Para la tercera derivada, nuevamente hay un producto. Pero si no hubiera hecho esto, hubiera habido la derivada de esto más el producto de la derivada de esto. Y me iba a ir complicando cada vez más. La tercera derivada entonces va a ser 32, que se mantiene constante, que multiplica a 1 más 8x al cuadrado prima por e a la 4x al cuadrado. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Lo ve? Derivo. La derivada de esto, de 1 es 0. De aquí viene a ser 16x. E a la 4x al cuadrado. Más 1 menos 8x al cuadrado. Por la derivada de e a la 4x al cuadrado. Que ya debería tener. Es 8x por e a la 4x al cuadrado. ¿No ve? Listo. Fíjense que este 32 multiplica a todito, pero de aquí puedo factorizar todavía 8x. Entonces la tercera derivada va a ser 8 sale por 32. Hemos visto que es 256. Y además puedo factorizar este x y e a la 4x al cuadrado. Pero fíjense que este x no me conviene factorizar, porque aquí estaría formando un producto y por lo otro sería un triple producto. Por tanto, no lo factorizo. ¿Me están entendiendo eso, verdad? ¿Qué me va a quedar aquí? 2x más 8x por 1 menos 8x al cuadrado. ¿Han visto? Esto lo puedo multiplicar para no tener un producto. La tercera derivada resulta ser 256 e a la 4x al cuadrado por 2x más 8x menos 64x al cubo. ¿Listo? Otra vez un producto y el factor amplificador que sigue creciendo. La cuarta derivada va a ser más grande, va a ser un x a la cuarta. La quinta, la sexta y la séptima. Pero esto se va a mantener constante. Entonces voy a poder factorizar. Entonces, ¿se dan cuenta? En una función exponencial, las derivadas crecen indefinidamente. En una función potencial, terminan muriendo. En un momento, si es al cubo, en la cuarta derivada va a ser 0.
Si es a la séptima, en la octava derivada va a ser 0. En cambio, aquí no, aquí crece y crece y crece y crece y crece. La quinta derivada de una función seno. Seno, coseno, coseno a seno, a seno a coseno, a coseno a seno. ¿Se dan cuenta? La onda se mantiene. Si fuese seno de 5x, como es por U', ese 5 va creando un factor amplificador. 5, luego va a ser 25, luego va a ser 125 y así sucesivamente. Entonces, las derivadas de orden superior nos permiten ver el comportamiento de las funciones. ¿Se entendió, chicos? Dice, Dime, Gabriel, te escucho. Dice, en el penúltimo paso, usted sacó lo que era el, bueno, factor común, que sería el elevado a la 4x cuadrado y 8 también, ¿no, Lice? Sí, Pero Lice, no sé si estoy mal, le sacó el 8 al primero y quedó 2x. Y en el segundo, Lice, no quedaría solamente lo que es lo que está entre paréntesis y el x, nada más. tú dices, a ver, vamos a revisar, ¿ya? Mira, la verdad que es posible que haya cometido algún error así. Hasta la segunda está bien, tú dices aquí, o No, no, dónde, en el penúltimo, Lice, de abajo, ya, donde sacó factor común, más abajo, ya, Lice. ya. A ver, vamos a revisar desde aquí. La y segunda es esta, y lo que he derivado es esta y segunda, a y tercera. Este 32 se ha quedado afuera. Entonces, he trabajado con este producto. La primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y he dicho, esta primera derivada sería 16x, ¿no ve? Por e a la 4x al cuadrado. Hasta ahí está bien. Esto he mantenido y la derivada de esto es 8x por e a la 4x. Entonces, he sacado de aquí un 8. 8 por 32 son 256. Y además del 8 he sacado el exponencial. ¿Lo ve? Entonces 256 por e a la 4x al cuadrado. ¿Qué me ha quedado? De este 16 se ha vuelto 2. 2x. Y de este, tienes razón, esto extra además. ¿Lo ve? Correcto. Entonces esto era x y esto era 8x al cuadrado. ¿Por qué este 8 estaba de más? Porque ya lo factoricé. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Y además, gracias por estar atento. Tienes toda la razón del mundo. Esto era lo correcto. Sí, eso era lo que decías, ¿verdad? Sí, Lice. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya, jóvenes, ¿qué otras preguntas tienen? ¿Está entendido? Vamos a seguir haciendo ejemplos. Vamos a seguir haciendo ejemplos. Entonces, fíjense que ya podemos derivar cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso me permite a mí hasta inventarme ejercicios. Hallar, por ejemplo, la tercera derivada, no, la segunda nomás, de una función y igual ln de 4x sobre x al cuadrado menos 2. ¿Está bien? Parece fácil. Y es fácil. Pero vamos a ver cuán morosa es hallar la segunda derivada. Veamos. La primera derivada. U' sobre U.
Eso es, ¿no ve? Pues fíjense ya el grado de complejidad que podría tener esto. Aquí tenemos un cociente. O sea, esto debemos derivar como cociente. La derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera por la derivada de la segunda. Sobre la segunda al cuadrado. ¿Está bien? La derivada de la primera. 4. Menos 4x por la derivada de la segunda. La derivada de x al cuadrado es 2x. De 2 es 0. Sobre x al cuadrado menos 2. Sobre 4x sobre x al cuadrado menos 2. Igual. Es importante que estos iguales, chicos, ustedes lo pongan siempre al centro de la línea divisoria principal. Si no, uno se confunde. ¿Listo? Siempre igual ahí y comiencen con esa rayita. X al cuadrado menos 2, 4x sobre x al cuadrado. X al cuadrado menos 2. Aquí arriba, ¿qué me va a quedar? 4x al cuadrado menos 8 menos 8x al cuadrado. Pues fíjense, primero, esto puedo simplificar con este cuadrado. ¿Lo ve? Y este 4x va a ir a multiplicar a este. La ley del sándwich. Entonces, y' va a terminar siendo 4x al cuadrado menos 8x al cuadrado. 8x al cuadrado, no, 4x al cuadrado, negativo además, menos 8 sobre 4x, x al cuadrado menos 2. ¿Está bien? ¿Puedo simplificar algo más? Sí, este 4 puedo simplificar. Con este y termina siendo 2. Resultado, esto termina siendo menos x al cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado menos 2 por x. Listo, y encuentro luego la segunda derivada. Lamentablemente no puedo hacer nada más. No puedo hacer nada más. Porque fíjense, esto es menos x al cuadrado menos 2. Si esto hubiera sido positivo, bonito, porque hubiera podido simplificar. Lamentablemente no es positivo, es negativo. ¿No ve? Porque aquí de esto menos esto me queda este menos x al cuadrado sobre 2. Y complicadísimo, porque además aquí tengo un producto. Que no me conviene dejarlo como producto, porque me voy a complicar la vida. Entonces, esto lo voy a hacer, menos x al cuadrado menos 2. Y acá abajo, x al cubo menos 2x. ¿Lo ve? Esto es lo mismo que esto, ¿no ve? Ya no tengo producto. Entonces, sí me conviene hacer esto. La segunda derivada es un cociente. Por tanto, vamos a derivar como cociente. Dice, la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Fíjense si yo lo hubiera dejado esto como producto. Esto hubiera sido larguísimo. ¿No ve? Porque al derivar esto hubiera tenido que derivar como producto.
Bueno, menos mal que no lo hice. La derivada del primero, de x al cuadrado, 2x. Menos 2x, entonces, de 2 es 0. Menos. Este menos yo lo voy a multiplicar por esto. Esto va a ser más. X al cuadrado más 2, entonces. ¿Está bien, no ve? Por 3x al cuadrado menos 2. La derivada de x al cuadrado y de este es 2. Sobre x al cubo menos 2x al cuadrado. ¿Qué viene? Reducir todo esto, ¿no ve? A la expresión más pequeña posible. Cosa que si me hubiesen pedido la tercera derivada, trate de hacerlo más simple. Pero fíjense que según van aumentando las derivadas, esto puede ser más largo. Más largo. Aquí he podido evitar el producto, aquí voy a ver si puedo evitar. 2x por x al cubo. Esperen un ratito. Menos 2x a la cuarta. Más 2x al cuadrado. Esto es término a término. Más 3x a la cuarta. Sí, dime. Lisa, ¿no sería 4x al cuadrado? 2x por 2x. Gracias. 4x al cuadrado. Tienes razón. Aquí sería 3x al cuadrado, a la cuarta. Está bien. Menos 2x al cuadrado. Más 6x al cuadrado. Menos 4. Todo sobre x al cubo menos 2x al cuadrado. ¿Lo ve? Ya pues. Veamos las cuartas. Un x a la cuarta, ¿no? Menos 2 más 3, 1. Por cuadrados. 4 menos 2, 2. Más 6, 8. Y las constantes. Menos 4. Eso sería. Y abajo, x al cubo menos 2x al cuadrado. Listo. Complejo no. O sea, muy difícil no es. Largo, sí. Es largo. ¿Lo ve? Porque y si voy continuando, va a seguir aumentando mi grado de complejidad. No de complejidad. Se hace cada vez más largo. Entonces, fíjense que las segundas derivadas, o terceras, o cuartas, o quintas, o pueden ser más sencillas, o pueden ser más complejas, más largas, en realidad. ¿Verdad? Depende de la función que estemos trabajando. Si yo trabajo una función seno o coseno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque es onda. Pues fíjense que cada que les hablo así, les muestro a ustedes una relación directa entre el gráfico de la función y la función. El gráfico de la función es el comportamiento de la función. Y ese comportamiento es justamente el que nos sirve para la aplicación. Por eso son tan importantes las derivadas. ¿No ve? Si es onda, se mantiene onda. Por más que lo derive 1000 veces, va a seguir siendo onda. Si es logarítmica, en la primera derivada desaparece el logaritmo, se convierte en función racional. Si es exponencial, el exponente se va a mantener en tontitas, porque se repite. Si es potencial, va a desaparecer en un momento. Salvo que el exponente sea una raíz. En este caso no va a desaparecer, ¿no ve? Porque cada derivada como función racional va a ir aumentando igual que de la logarítmica. ¿No ve? Si es un exponente fracción, eso va a ir aumentando y aumentando. Entonces, para eso sirven las derivadas de orden superior. Nos permiten analizar más a fondo el comportamiento de las funciones.
y ese comportamiento está íntimamente ligado a su gráfico. Bien, chicos, vamos a continuar la siguiente clase. Vamos a ver ya funciones paramétricas, como le prometí a su compañera. Vamos a ver otros tipos de funciones más. Y luego nos va a quedar solamente hacer práctica.